Y saludamos a Miguel López, asesor financiero en Capitalia Familiar EAF. ¿Qué tal, Miguel? Buenos días, Hola, muy bienvenido. buenos días. Bueno, ¿en qué momento nos situamos en el mercado? Parece que hay algunos datos, bueno, pues que están volviendo, en este caso, el pesimismo a los inversores, a pesar de que en los primeros momentos en los que conocíamos esos datos de inflación al productor en la eurozona o los pedidos de fábrica alemanes, pues parece que se mantenía el tono positivo. De repente se ha caído todo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el pulso del mercado? Bueno, a ver, lo que me ha parecido ver, como estaba esperando, no lo he podido ver muy bien, pero lo que me ha parecido ver es que se están revisando un poco las perspectivas a largo plazo de la inflación estadounidense y bueno, eso es un tema muy importante que seguramente afectará en las próximas semanas porque lo que veníamos desde mediados, finales de 2024 era una reducción de la inflación claramente, y en ese final de 2024 y principios de 2025 lo que estamos viendo es un nuevo repunte de los precios que además podría verse insuflado más por las políticas de Donald Trump, que tomará cargo en las próximas semanas de su puesto. Entonces, claro, el miedo sobre todo, pues lo de siempre, sectores cíclicos, sector tecnológico sobre todo, es que tengamos una subida nuevamente de la inflación, que la Reserva Federal no pueda bajar los tipos de interés como se esperaba o incluso, si la cosa se pone complicada, vuelva a subir y tengamos de nuevo una situación complicada como la que vimos con la subida de los precios en 2022. Esperemos que no tan grave, pero podría ser un escenario importante. El tema de los precios en Alemania, que también comentabais, bueno, es un dato malísimo, evidentemente, pero la tendencia sigue siendo negativa desde hace mucho tiempo y hemos visto que el mercado tiene cierta resiliencia en ese sentido y tendríamos que ver un escenario macro mucho más adverso, por ejemplo, que la economía alemana pues entrara en crisis de verdad, porque es cierto que el sector industrial está bastante penalizado, pero el sector servicios no tanto, con lo cual, de hecho, está al alza, con lo cual más o menos se compensa. Tendríamos que ver una entrada en crisis para que esa situación negativa del sector industrial terminara afectando realmente al sentimiento del mercado. La pregunta siguiente es, ¿terminará llevando el sector industrial a una crisis Alemania? Pues con el paso del tiempo, desgraciadamente, es cada vez más probable, porque lo que vemos es que no hay una recuperación, que las políticas arancelarias de otros países le van a seguir perjudicando y que no hay una respuesta por parte del gobierno, no ya alemán, sino también europeo, para paliar estos problemas de la economía europea. Con lo cual vamos a ver efectivamente cómo evoluciona todo esto, pero excluyendo los temas geopolíticos, la realidad es que lo que parece es que nuevamente tenemos un cierto impulso o viento de cola en Estados Unidos y un cierto problema a nivel macro, insisto, en Europa, que veremos cómo termina solucionándose. Antes de preguntarte para este 2025, bueno, pues quién puede ser la triunfadora, bolsas americanas, bolsas europeas, tenemos que activar, bueno, pues en este caso modo Estados Unidos, con esa encuesta JOLTS, que en este caso sorprendió para bien, en este caso superaba los 8 millones de vacantes, de puestos de trabajo. Sin embargo, ayer, bueno, pues tuvimos correcciones en Wall Street. ¿A qué se debe? ¿Qué es lo que te parecieron estos datos? Bueno, volvemos a lo que comentaba al inicio. Al final, buenos datos macroeconómicos, impulsados en este caso, yo creo, porque la economía americana sigue fuerte y porque además Trump insufla ese optimismo que sobre todo el sector de pequeñas y medianas compañías necesitaba. Y lo que vemos es que, claro, un aumento de la contratación lo que podría conllevar es un aumento mayor de los precios y lo que decíamos, subida de la inflación no supondría por contra un frenazo a las bajadas de tipos o incluso no a subidas. Vemos el bono estadounidense como está ya de nuevo cerca de máximos, con lo cual cuidado con este aspecto porque podríamos ver que hay cierto optimismo y podríamos ver ciertos sectores que lo podrían hacer bien, pero cuidado con el general de la bolsa porque no debemos olvidar que las grandes compañías pesan muchísimo y si esas no terminan de hacerlo bien, aunque estemos posicionados en ciertos sectores que pueden hacerlo mejor, que es lo que nosotros recomendamos, el global de la bolsa podría hacerlo mal, ¿vale? Podríamos estar ante una circunstancia un poco diferencial de la que veníamos viendo en años anteriores.
Pues mira, vamos a intentar decir algunos porcentajes del último año natural. El SP500 más 25%, el Dow Jones de Industriales se revalorizó un 13% en 2024, el Nasdaq 100, en este caso el mejor comportamiento, subidas en torno también por encima del 25%. Claro que también algunas bolsas europeas pues tuvieron subidas, comportamientos, revalorizaciones en torno al 15%, como el IBEX 35, el MIPTEL italiano, incluso el DAX germano, más de un 21% en 2024. ¿Qué es lo que nos puede deparar en este 2025 en el que, lógicamente, hay una situación completamente distinta en Estados Unidos y en Europa, con otras previsiones de tipos de interés y con otra situación en el mercado laboral y en el crecimiento? Bueno, la verdad es que lo que hemos visto hasta ahora es que muchísimas casas de análisis hablaban de subidas incluso de doble dígito para este año en las bolsas, pero yo creo que hay que ser mucho más cautelosos porque la realidad es que se han descartado escenarios negativos, pues lo que hablábamos, un posible frenazo en la baja de los tipos de interés, una recuperación de la inflación mayor de la esperado, incluso asuntos geopolíticos, como hablabais esta mañana, relacionados con la llegada al poder de Trump. Y todo eso para nosotros se está minusvalorando y podríamos ver, insisto, que los índices a nivel global tuvieran un comportamiento inferior o incluso negativo si la cosa se pusiera más complicada. Y con excepciones a lo mejor, pues por ejemplo, nosotros pensamos que sectores como los de pequeña y mediana capitalización estadounidense podrían hacerlo mucho mejor en relativo al mercado. Podríamos ver algunos sectores europeos que no tuvieran que ver tanto con el crecimiento económico, que pudieran hacerlo bien. Incluso si no hubiera una situación de crisis, pero que los tipos de interés no bajaran en exceso, podríamos ver también el sector financiero mantener ese impulso. En fin, estaríamos en sectores y compañías seleccionados más que en índices este año porque vemos que hay un riesgo claro después además de las subidas que veníamos experimentando, como has comentado, muy importantes el año pasado. No solo el año pasado, las subidas vienen siendo importantes desde mediados de 2022 y por lo tanto sería un buen momento para empezar a seleccionar más claramente aquellos sectores y compañías que pudieran hacerlo bien en este nuevo entorno de mercado, más que seguir en índices que, insisto, están muy polarizados con compañías por el peso de las compañías más grandes, y si estas compañías grandes no mantienen el crecimiento que el mercado quiere, podrían tener caídas importantes y arrastrar a los índices. Por lo tanto, cuidado con estar indexados en este momento de mercado. Intentar en un acto de fe hacer un ejercicio de gestión activa. En este caso has hablado, no lo has nombrado, la inteligencia artificial, has hablado de, te he podido leer entre líneas. Esas 7 magníficas son las que están tirando para adelante en este caso del tecnológico Nasdaq, pero hay vida más allá. Yo te pregunto en particular por Nvidia, que ayer, por cierto, se pegó, un revés estrepitoso de más del 6%, a pesar de que, oye, pues en una primera lectura inicial pues tuvo buena acogida esos productos, ese software, esas tarjetas gráficas, incluso, pues una plataforma de juegos, de videojuegos en este caso, y pues parece que el mercado dictó sentencia. Yo no sé si tú salvarías alguna de las grandes tecnológicas o ya están sobrevaloradas, o tenemos que poner el foco en la tecnología, en inteligencia artificial, pero en otros subsectores, en otros nichos. ¿Cuáles son esos sectores que pueden ser triunfadores en 2025, Miguel? Bueno, a ver, dentro de la primera pregunta, es difícil saber cuándo puede alcanzar el pico estas compañías de valoración. Pues hay compañías que nos gustan más porque tienen un fondo más sólido y un histórico muchísimo más importante. Pues, por ejemplo, véase Microsoft o Apple dentro de estas 7 magníficas. Y hay otras que nos generan ciertas dudas, como es Nvidia, por ejemplo, en la cual el que esté dentro podríamos mantenerlo de momento, pero cuidado porque en cuanto viéramos una presentación de resultados que fuera dudosa, y por dudosa quiero decir que empezáramos a ver ya un crecimiento en relativo bastante menor, o incluso que no llegara para nada a alcanzar las previsiones del mercado, esa ralentización simplemente podría provocar caídas importantes en el valor, porque no debemos olvidar que en Nvidia la sobrevalorización es muy importante. Y como bien decías, la inteligencia artificial va más allá de Nvidia. Empresas como Microsoft, por ejemplo, o Google
Alphabet, están impulsando mucho su negocio en este sector y por lo tanto también podría ser interesantes. Pero no solo eso, a lo mejor pequeñas compañías que tienen todavía cierto potencial podrían ser interesantes y que se han quedado mucho más atrás al calor de estos colosos que llamaban muchísimo más la atención. Entonces, en ese caso, no puedo darte un nombre concreto dentro de la inteligencia artificial que podría hacerlo bien, porque realmente ahora es todavía un poco prematuro y tendríamos que hacer un estudio muy pormenorizado, pero sí dentro de las grandes, pues si tuviéramos que movernos, nos iríamos más hacia Microsoft, por ejemplo, Alphabet o incluso Apple, en la medida en la que viéramos cierto agotamiento de ese crecimiento de las ventas de Nvidia, que no es que ayer decepcionara con las ventas, es que al final se produce tanta expectación que necesitas batir con suficiencia absoluta para que el mercado te compre esas buenas noticias. Entonces, cuidado con eso, porque sí que es cierto que la sobrevalorización puede llegar a niveles exacerbados y completamente locos, pero en un momento dado en el que viéramos cierta corrección de esas buenas noticias, deberíamos salir del valor porque, insisto, no implica que el valor se vaya a hundir ni que la compañía vaya a quebrar, pero simplemente con que haya una purga de esa sobrevalorización podríamos ver caídas en el valor perfectamente del 30% sin que además perdiera la tendencia alcista de largo plazo. Pero claro, para un pequeño inversor o para alguien que haya entrado hace poco, pues son pérdidas bastante importantes. Así que, insisto, cuidado con este tipo de valores y nos moveríamos y nos intentaríamos mover más hacia compañías cuyas aplicaciones de la inteligencia artificial pudieran tener en un futuro mayor interés, porque los chips al final en un momento dado dejarán de venderse tanto o tendremos una competencia bastante importante de otras compañías que vayan poco a poco sumándose y vayan teniendo esta tecnología que a día de hoy prácticamente monopoliza Nvidia y un par de compañías más como AMD o TSMC. Por cierto, bueno, el ejercicio de gestión activa parece que superado. Ahora un ejercicio quizá un poco más difícil, que es el de, bueno, pues no voy a decir ciencia ficción, pero bueno, tenemos que mirar mucho a futuro. Ya teníamos el dot plot de la Reserva Federal que proyectaba 2 bajadas de tipos de interés. Ayer ya lo viste lo que le pasó al mercado, datos buenos, nos hace redigerir o, de nuevo, hacer una nueva expectativa de tipos de interés en 2025. En este caso, ¿cuál crees que va a ser la hoja de ruta tanto del BCE como de la Reserva Federal? 2 bajadas de tipos en la FED y bajadas de tipos en todas las reuniones de política monetaria del Banco Central Europeo en este 2025. Pues creo que va a ser bastante difícil que se cumplan esas previsiones por la evolución de la inflación. Sí que me creo que el Banco Central Europeo vaya a bajar los tipos más, no tanto como en todas las reuniones, ni mucho menos, evidentemente, pero a lo mejor 3, 4 bajadas no sería descartable porque la situación de la economía en Europa no es tan boyante como en Estados Unidos. Pero en Estados Unidos tengo mis dudas. Sí que creo que vamos a ver una bajada, no sé si será probablemente entre enero y febrero, pero la siguiente bajada va a ser mucho más complicada si la inflación sigue repuntando y si sobre todo las políticas de Trump siguen favoreciendo un repunte de la inflación, con lo cual cuidado con esos movimientos porque podrían no producirse como el mercado espera y ya vimos en el pasado que cuando no se cumplían esas previsiones de tipos de interés veíamos caídas abruptas dentro siempre de un mercado alcista, pero caídas en torno al 10-15%, hasta que luego volvía a recuperarse ese optimismo y volvíamos a ver nuevos máximos. Cuidado, insisto, con esas expectativas porque podrían no producirse. Aparte de eso, tenemos los temas geopolíticos que aquí sí que podrían intervenir. Yo la verdad es que no soy un gran experto en cuanto a predecir guerras, pero sí que veo que podríamos tener complicaciones entre bloques, en el bloque occidental y obviamente el bloque que ahora se ha conformado con los BRICS, en los próximos meses y sobre todo años por el poder en el mundo y por el poder de los recursos, que al final es lo que impulsa la mayoría de las guerras. Así que cuidado con esos temas geopolíticos que no podemos controlar. En lo que podamos controlar también intentemos ver cómo va esa tendencia de los datos, que ahora mismo lo que nos está indicando es que la inflación va al alza y ya sabemos que tipos al alza lo que nos invita a pensar es que los bancos centrales lo vayan a pensar mucho más a la hora de bajar los tipos. Pues Miguel López, asesor financiero de Capitalia Familiar, muchas gracias
y feliz negocio. A vosotros y lo mismo, feliz negocio y feliz entrada de año.